¿Cuál? ¿Cuál de los dos ejercicios era el que tienen duda? O sea, pues, El ¿cuál es segundo, el profe, representativo, vamos? el que es x cuadrada menos xz sobre xyz. ¿En función de quién vas a derivar primero? dz. Z. Ok. ¿Cuál era la duda ahora sí? Si se está derivando respecto a z, por ejemplo, en el denominador se puede sacar xy, ¿no? Ok, la parcial. Ok. Sí, igual se le pueden hacer varias cosas. Igual se le pueden hacer antes varias cosas, ¿no? Para simplificarlo un poquito más. Sí puedes sacar de abajo, sí puedes sacar X y Y. Sí, porque aquí sí está multiplicando. Eso no hay ninguna bronca. Perfecto. Eso es correcto. Si nosotros estuviéramos abajo una suma, ahí sí ya no podríamos hacerle nada. ¿Sí? Pero también puedo hacer simplificaciones varias aquí, por ejemplo. Puedo separar y decir, pues es x cuadrada sobre x, y, z en función de z menos la derivada parcial de xz sobre x, y, z en función de z. Y me queda un poquito más sencilla. ¿Por qué un poquito más sencilla? ¿Sí? ¿Por qué un poquito más sencilla? Porque aquí, pues quito una de aquí con una de aquí. Y me queda la derivada de 1 sobre yz en función de z. Así, simplificado. Menos. Y aquí quito una z, digo una x con una x, una z con una z. Y me queda la derivada parcial de 1 sobre y en función de z. Entonces, como es en función de z, este va a ser 0. Porque es 1 sobre y no tiene nada que ver con z. Va a ser 0. Y de este sí puedo sacar el 1 sobre y. El 1 sobre y va a ser la derivada parcial de 1 sobre z. Entonces, esta derivada que me queda aquí es mucho más fácil que esta de aquí. Le faltó una X, ¿no, profe? Z. Perdón, sí, la X aquí arriba. Bueno, no la voy a poner aquí, la voy a poner afuera. Y me queda mucho más sencilla trabajarla ahí. También se puede factorizar, ¿verdad? Desde el principio. Sí, sí, el chiste es facilitarme la vida lo más que se pueda, ¿no? Sí. A fin de cuentas, lo que quiero es hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Y esta sería la derivada parcial en función de z, de ese término. Ahora lo que tengo que cuidar es también, por ahí me mandaron unas capturas de pantalla en su momento, me preguntaban, oiga, profe, ¿está bien que haya hecho esto? Por ejemplo, me decían la derivada parcial del seno de x menos z sobre y en función de z. Me decían, ok, entonces esto va a quedarme como x sobre y por la derivada parcial del seno de z. Entonces le dije, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues es que usted nos dijo que z es la variable y que lo demás es constante y lo que es constante se puede sacar. Sí, sí les dije eso. Sin embargo, acuérdense, los ángulos trigonométricos, en este caso aquí, los ángulos trigonométricos, estos no se tocan. ¿A qué me refiero con no se tocan? No se mueven. ¿Sale? Esos van a seguir siendo siempre los mismos, X y Z. Siempre. ¿Sale? Entonces, esto es incorrecto.
Esto es agarrar el X y sacarlo así muy chingonamente cuando no se puede. Tengo que hacerle algo a eso, ¿no? Tengo que utilizar las propiedades, alguna de las propiedades que tenga. ¿Cuáles propiedades? Déjenme ver si está por aquí el formulario. A ver si tiene el formulario alguna de las propiedades de las funciones trigonométricas. Sí, aquí está. Sí, alguna de esas propiedades, entonces sí nos va a ayudar. Sí. Sí, y meramente son identidades trigonométricas, ¿sí? Algunas de ellas. Decir, ok, pues ahí está, mira, cuando tienes el seno de un ángulo negativo, el negativo sí lo podemos sacar fuera del ángulo. Negativo sí, el negativo sí se puede, el negativo sí se puede, ¿no? Entonces, cuando tengo el seno de teta más 2pi, o sea, lo que tenga esto de aquí lo puedo representar como el seno de teta, tangente esto es lo que puedo utilizar. Esto es lo que puedo yo mover con los ángulos trigonométricos. Si se fijan, no están agarrando el teta y lo están sacando y están dejando el pi adentro, en este caso, ¿no? Sí, sino están haciendo una identidad. Entonces, son varias identidades que están así. Entonces, no puedo sacarlas si fuera el caso de aquí. El caso de aquí, lo único que puedo hacer es, ¿quién? Sacar el quién, el y. Ah, bueno, lo correcto es decir 1 sobre y, porque también alguno de ustedes que me mandó por ahí me decía, ok, voy a sacar la y, y me decía y derivada parcial del seno de x menos z en función de z. ¿Ahí qué pasó? Otra vez, anda con los cables volteados. ¿Sí? Aquí y, en este caso y, aquí sigue estando y en el denominador. Si lo voy a sacar, acuérdense que si yo estoy representando a sobre b, es lo mismo que decir a por 1 sobre b. Lo estoy desmenuzando y así es la forma correcta de desmenuzarlo o de factorizarlo. ¿Sí? El b sigue siendo un denominador, el b sigue estando abajo. Entonces aquí en este caso ya la hubiera caseteado, ya valió. ¿Sí? Lo correcto, ¿cuál es? Pues es 1 sobre y por la derivada parcial del seno de x menos z en función de z. Y aquí aplicar la regla de la cadena, la tradicional que nosotros conocemos. ¿Cuál es la que conocemos? Pues es 1 sobre y por la derivada del seno, pues es el coseno de x menos z, ¿sí? Por la derivada parcial de x menos z en función de z. ¿Sí? Y como esta derivada parcial ya no depende de un ángulo, ya es una resta. Coseno de x menos z. Esto va a ser la derivada parcial de x entre z menos la derivada parcial de z en función de z. Entonces, esto es 1, esto es 0. ¿Sí? Esto se está multiplicando. Aquí va a quedarme 1 sobre y por el coseno de x menos z por menos 1. O sea, me va a quedar menos, ¿sí? El coseno de x menos z sobre y. Esta sería su derivada parcial.
profe, ahí no se puede derivar de una sola vez. Ya ve que lo separó derivada de z de x respecto de z y derivada de z respecto de z. Sí se puede. Otra vez, cuando lo domines, te la compro. Pero tiene que estar marcado qué es lo que pasó. Si tú te brincas de aquí a aquí, te voy a decir, a ver, ¿cuál fue la justificación? ¿Por qué llegaste a este término? Ah, ok. Sí, porque te voy a decir, ah, cabrón, ¿dónde quedó la Z? ¿Dónde quedó la X? Yo sé dónde quedó, pero yo quiero saber tú dónde queda. Tú, que sepas tú dónde quedó esos valores. Entonces, tú puedes hacerlo, ¿sí? Puedes dejar representado 1 sobre Y, porque eres bien chingón, el coseno de X menos Z por la derivada parcial de X menos Z en función de Z. Ah, le digo, ah, pues aquí es 0, ah, pues aquí es 1. Ya con eso, yo ya estoy entendiendo que está sacando la derivada parcial y yo ya estoy viendo que es 0 menos 1. Ah, ok, ahora sí. Entonces ahí yo ya me estoy dando cuenta que sí estás haciendo las derivadas, pero que tú la estás haciendo. Que hay unos que no saben ni qué onda, nomás agarran, copian y vámonos. Así que se vayan. A mí lo que me interesa es pasar, pues vámonos. Está bien, pues parte del show, ¿no? Parte de esta situación. Profe, Escucho. como si tenemos en una, por ahí que me salió, seno de x menos z sobre y vamos a derivar respecto de y, lo del seno x menos z no se toca, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con y. Es una constante, va a salir fuera de la variable. A ver, por ejemplo, mira, por ejemplo, ahorita ya tengo, casi ya tengo la derivada de z, ¿no? Pues ya lo hice aquí, la derivada de z, la derivada de z. No me falta la última, ¿no? La derivada parcial de e a la x, y, z en función de z. Entonces esto es lo mismo, va a ser Euler a la x, y, z por la derivada parcial de x, y, z sobre dz. Entonces aquí en estos, como están multiplicándose, x y y son constantes, ¿sí? Euler a la x, y, z por xy derivada parcial de z en función de z. Entonces, esto es 1. Entonces, esto va a ser x, y por Euler a la x, y, z. Entonces, son estos tres valores. Entonces, ya tengo, ¿sí? Ya tengo f' de z, que es ¿quién? Sería aquí menos el coseno de x menos z sobre y menos x sobre y z cuadrada más xy por Euler a la x, y, z. ¿Sí? Pero el ejercicio me dice ¿qué? El ejercicio me dice que sigue en función de x. A ver, ok. Entonces va a ser en x. Entonces va a ser ahora f' de zx es igual a la derivada parcial del menos el coseno de x menos z, ¿sí? Sobre y en función de x, más la derivada parcial de menos x sobre yz cuadrada en función de x, más la derivada parcial de xy por Euler a la x, yz en función de x. ¿Sí? Para que lo cachen, para que lo alcancen a ver. Aquí en este caso, la primera derivada parcial. Bueno, la x está dentro del ángulo, no la puedo mover. Entonces, como está dentro del ángulo, ¿sí? Tengo que derivar la función trigonométrica con su ángulo. Y tengo que sacar todo aquello que no sea
que no sea X. Entonces va todo lo que no sea X es constante. En este caso, pues la constante va a ser menos 1 sobre Y por la derivada parcial del coseno de X menos Z en función de X. Y luego va a ser aquí menos. Todo lo que no sea X va como constante. Ah, ok. Entonces va a ser 1 sobre Y Z cuadrada, derivada parcial de X en función de X. Y aquí, ¿sí? Como tengo en este término esto en función de X, bueno, aquí tengo esta X y aquí tengo esta X en el exponente, entonces lo único que es constante es la Y. Ahí está en el numerador, sí. Va a ser la derivada parcial de X por Euler a la X, Y, Z en función de X. Entonces, aquí en la primera, pues va a ser una regla de la cadena, normalita porque ahorita vamos a ver otra regla de la cadena, ¿sí? Pues aquí va a ser ¿quién? Ah, pues va a ser menos 1 sobre Y, que va a multiplicar al menos seno de X menos Z por la derivada parcial de X menos Z en función de X. Y me va a quedar menos 1 sobre Y Z cuadrada por 1 y va a ser más Y que va a multiplicar a una U por B. Es U por la derivada parcial de Euler a la X, Y, Z en función de X más Euler a la X, Y, Z por la derivada parcial de X en función de X. Se supone que es así. Como le dije a su compañero, estamos derivando en función de X, bueno, pues esto es 0, esto es 1. Entonces ya con eso ya me estoy dando cuenta, ya no hay necesidad para mí. Ya con esto ya digo, ah, si sabe derivar, entonces aquí me va a quedar el seno de X menos Z sobre Y. Más, no va a ser menos 1 sobre Y Z cuadrada. Y luego aquí va a ser más, ¿sí? Va a ser el Y que multiplica, va a ser aquí X, la derivada de esto, pues otra vuelta de regla de la cadena, por Euler X, Y, Z, por la derivada parcial de X, Y, Z en función de X, más Euler a la X, Y, Z por 1. Sí, porque aquí pues ya vimos que es 1 también. Entonces aquí pues ya, nada más ya para terminar este pedacito y para ver qué más dudas tienen, me queda el seno de X menos Z sobre Y menos 1 sobre Y Z cuadrada. ¿Qué pasa bien? Y luego aquí pues esta derivada, pues ya sé que me va a quedar, me va a quedar YZ, ¿sí? Me va a quedar YZ. Y YZ por X va a ser XYZ por la Y. Entonces va a ser más XY cuadrada Z por Euler a la XYZ más Y por Euler a la XYZ. Porque esta Y multiplicó a este y también multiplicó a este. ¿Sí? Y esa sería la derivada parcial con respecto a X. Profe, la de Euler la hizo como una U por V, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? La que, la que está ahí arriba, la que dice derivada de XY por Euler a la XYZ.
Sí. Ahí tengo una duda. Y si toma que U es XY y V es Euler a la XYZ, ¿está mal? Porque me dio el mismo resultado, pero el procedimiento no me quedó exactamente igual. ¿Qué están volteados? ¿Está primero Euler o qué? Mm, Lo puse como que es una U por V también, y puse que U es XY y que V es Euler a la XYZ. Ya ve que es U por derivada de V más V Pues, por derivada de U. a lo que entiendo, ya no, yo nomás lo que hice fue sacar la Y como constante. Y yo la tomé como que estaba dentro de U. Exactamente. Entonces Yo también utilicé, a lo mejor hicieron trabajo de más. la regla del producto y sí salió igual. Nomás el procedimiento no queda exactamente igual. Exactamente, porque pues yo tengo la Y fuera de, pero llegamos a donde mismo. O sea que también está bien tomarla como parte de U. Debes de tener cuidado solamente, ¿sí? Debes de tener cuidado. ¿Por qué va a tener cuidado? Porque a fin de cuentas, si en una de esas se te van las cabras, pues vas a empezar a decir, ¿y esta pinche Y qué pedo? O esta variable, ¿por qué la tengo aquí? ¿Por qué la metí aquí? ¿Por qué la hice aquí? ¡Ay! Agua. Sí, es nomás eso, que tengan mucho cuidado de lo que van a hacer. Hay unos todavía que no saben ni qué estoy haciendo, ¿no? Hay algunos chavalos ahorita que están ahí, que están viendo y que dicen, no, ni más, yo no sé ni madres de esto. Y eso es malo. Eso es malo porque, pues, no preguntan o algo. Si lo están entendiendo, pues qué bueno. Eso me agrada mucho. Saben la diferencia de una variable y una constante. Pero pues siempre están los mismos participando, ¿ah? Entonces, pues ya. ¿Alguna otra duda? Profe, ya después de aquí, creo que no tuve problemas más que con la derivada de todo eso que nos quedó de Euler. Como se me hicieron muchos términos, no sé si los acomodé bien el último. ¿Cree que podamos hacer esa derivada? A ver, ya la que me queda ya es en función de. Ya, bueno, ya lo vamos a terminar. Ya para que. Más déjenme ver acá en el grupo quién escribió. Ah, se fue. Se fue, pero volvió, no sé. Cervantes. Bueno, ya lo último que me queda es la derivada de Y, ¿no? Me queda la derivada de Y. Entonces aquí es f' de z, x y y. Ahí está. Adiós, siga. Vas con cuidado. Sí. Chile ganas. Bonito día. Es la derivada del seno de x menos z sobre y en función de y. Más la derivada parcial de 1 sobre y z cuadrada en función de y. Más la derivada parcial de x y cuadrada z por Euler a la x y z en función de y. Más la derivada parcial de y por Euler a la x y z en función de y. Así lo estoy dejando tal cual. Nada más le estoy representando, ahorita estoy representando en función de quién voy a derivar parcialmente. Entonces, aquí en el primer término, ¿sí? ¿Quién es y? Ah, pues aquí está y. El seno no tiene y. Ah, entonces el seno sale como constante. ¿Sí? Y voy a derivar el y a la menos 1 en función de y. ¿Ya sacaron una buñuela, hija? ¿Eh? ¿Ya? Cálmate, pues. En el siguiente término, ¿sí? La y es la que estoy en función de quién estoy derivando.
Entonces, 1 sobre z cuadrada es lo que queda como constante. Ahora, más, en este caso, es xz, la derivada parcial de y cuadrada por Euler a la x, yz. ¿Por qué no puedo sacar Euler a la y, x, yz? Porque aquí sigue estando presente la y el exponente no lo puedo quitar de ahí. ¿Sale? El x y el z sí, porque no tienen nada que ver con y. Entonces x y z pues salen como constantes. Ahí están las constantes. Y de este lado pues va a ser, es una u por b. Más, pues yo ya sé que va a ser aquí una u por b. ¿Sí? Un producto. Entonces va a ser esto. Ya de hecho aquí ya lo puedo hacer. Es y por la derivada parcial de Euler a la x, y, z en función de y más Euler a la x, y, z por la derivada parcial de y en función de y. Porque ahí no tengo, ya no tengo que mover nada, ya no tengo que acomodar nada, ya lo puedo aplicar. Bueno, pues ahí están aplicados. Pues ya nada más me va a quedar aquí el seno de x menos z por menos 1 y a la menos 2 más 1 sobre z cuadrada por menos 1 por y a la menos 2 más xz que va a multiplicar, ¿sí?, a un producto u por b. Entonces va a ser aquí y cuadrada por la derivada parcial de Euler a la x, y, z en función de y más Euler a la x, y, z por la derivada parcial de y cuadrada en función de y más, aquí va a ser y por Euler a la x, y, z por la derivada parcial de x, y, z en función de y más Euler a la x, y, z por 1. Ya sé que aquí me va a dar 1. Natalia, ¿qué estás haciendo con ese perro? ¿Vale? Bueno. Entonces aquí me va a quedar menos el seno de x menos z sobre menos, no es menos, ya no es menos, ya el menos ya lo saqué. Este menos es este más por menos, va a ser menos y cuadrada. Y luego va a ser más por menos, va a ser menos 1 sobre y cuadrada z cuadrada. Así, ya lo bajé también. Y luego va a ser más xz, que va a multiplicar a, a y cuadrada por Euler a la x, y, z por la derivada parcial de x, y, z en función de y más Euler a la x, y, z por 2 veces y más este de aquí, me va a quedar aquí y por Euler a la x, y, z por xy más Euler a la x, y, z. ¿Sí? ¿No es cierto? 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 Aquí no, aquí es xz. xz. Porque es en función de y, x y z salen como constantes y la y es la que se queda como 1. Así es. Entonces ya de aquí me va a quedar que es menos el seno de x menos z sobre y cuadrada menos 1 sobre y cuadrada z cuadrada más xz que va a multiplicar. Aquí en este caso me queda x y cuadrada z por Euler a la x, y, z más 2 veces y por Euler a la x, y, z más, aquí me va a quedar x, y, z por Euler a la x, y, z
más Euler a la X, Y, Z. Ya nada más me falta hacer los productos. ¿Sí? F' de Z, X y Y va a ser igual a menos el seno de X menos Z sobre Y cuadrada menos 1 sobre YZ, perdón, Y cuadrada, Z cuadrada, más, otra vez, este por este, me va a quedar más X cuadrada, Y cuadrada, Z cuadrada, Euler a la X, Y, Z, más 2 veces X, Y, Z, Euler a la X, Y, Z, más X, Y, Z por Euler a la X, Y, Z, más Euler a la X, Y, Z. Y este sería el resultado. ¿Se pueden sumar, no, profe? Se pueden sumar, pero si no lo quiero sumar, así los dejo, no hay ningún problema. Es este con este. Estos son dos veces lo mismo, una vez lo mismo, pues van a ser 3 veces. ¿No? No se puede sumar nada más porque no tiene nada más en común. El procedimiento no tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Es que, por ejemplo, a mí me quedó exactamente el mismo resultado que usted, pero el procedimiento no es igual. Otra vez, nuevamente te lo vuelvo a decir, estás muy preocupado por el pinche procedimiento. Nuevamente te lo vuelvo a decir, yo soy el que reviso los ejercicios. Si me estás indicando qué es lo que vas haciendo, yo con eso me doy bien servido. ¿Sí? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy viendo que si este está aquí y esto está aquí, bueno, te estoy indicando que estoy dejando exactamente todo igual y que voy haciendo yo las derivadas. ¿Sí? Pero otra vez, si tú te me brincas desde aquí y te me vas hasta acá, te voy a decir, a ver, cabrón, ¿qué pasó ahí? Ahí es donde sí te voy a decir, ¿qué pasó? A esto le falta justificación. ¿Cómo es posible que de un monomio que tenga aquí, ¿por qué me salió este chorizón que tengo aquí? Este chorizote. Entonces te voy a poner ahí la justificación. ¿Sí? El chiste es yo saber qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque como son ejercicios extensos, largos, estos ejercicios van a ser muy cortos. O sea, van a ser muy pocos, vamos. ¿Sí? Estos ejercicios van a ser muy pocos. ¿Sí? Y entonces sí me empiezo a revisar, a ver, paso por paso, a ver qué hizo este chango, a ver si sabe que es una variable, si sabe que es una constante, si sabe qué es lo que estoy haciendo, si sabe qué es lo que no. Por ejemplo, aquí en este término. Entonces digo, bueno, a ver, si yo veo esto y de repente veo que llega aquí, voy a decir, cabrón, ¿qué pasó ahí? A ver. Yo sé qué es lo que está pasando. Pero como yo estoy evaluando qué es lo que están haciendo y estamos tratando de evitar que estén copiando, que estén nada más reproduciendo lo que un cabrón hizo y no están pasando esta línea porque ya no les ajusta el tiempo, entonces ahí es donde les voy a poner justificación. Y ya saben que un ejercicio que yo le ponga justificación no lo estoy tomando en cuenta, aunque esté correcto.
Pero si yo estoy viendo que aquí lo está agarrando y digo, ok, si está en función de Y, está sacando el 1 sobre esto y está subiendo el Y a la menos 1 porque está en el denominador, sube, perfecto, está bien justificado. Y de aquí se brinca para acá, perfecto, está bien justificado. Yo lo estoy entendiendo bien. Y yo estoy viendo qué es lo que tiene el chamaco. Yo no me cierro a decir, tiene que ser por mi método, tiene que ser por donde yo digo. No, pero si yo veo que el método que ustedes están utilizando no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, entonces le voy a decir, es un método que no lo entiendo o que es algo incorrecto o que está confundido como aplicando el método, que es lo que de repente les he escrito por ahí. ¿Sí me explico? Sí, profe. Hay muchas ocasiones, y se los digo, hay muchas ocasiones que no me interesa tanto el resultado, ¿sí? Que me interesa más el proceso, pero en este ejercicio sí necesito los resultados porque un resultado me va llevando al otro y ese me lleva al otro. Entonces hay que ver qué vamos a hacer. Pues ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver si me puedo traer la hoja de acá que acabamos de hacer ahorita. Estoy aprendiendo a usar esta madre. Casi copió. Dudas, dudas. Hablen ahora, porque si no me voy a ir con el otro tema. Ay, ¿qué estoy haciendo?
Bueno. Vamos a ver lo que son las reglas de la cadena en varias variables. Sí, déjenme buscar un ejercicio, por aquí estaban. Límites y continuidad, límite, nominalismo, función, frente a variables. Ay, bueno, esta es la definición de la regla de la cadena en varias variables. ¿Sí? No vamos a confundirnos con la regla de la cadena y de derivadas parciales. No hay que confundirnos. No hay que confundirnos. Son diferentes maneras de chambear. Entonces, miren, aquí dice, suponga que z es una función que tiene dos variables. Eso es lo que me dice aquí. Z, que la función z está definida como z, no importa el nombre que tenga, ¿no? Puede ser z, puede ser p, puede ser f, puede ser q, puede ser r, el número que sea. Las variables, me dice si la variable z está definida por x y y, es diferenciable en x y x va a depender ahora de g de t y y va a depender de h de t, son funciones diferenciables en ese t específico. Entonces, la función va a ser la función de g de t, h de t, que es una función diferenciable de t, y nos va a quedar así. La de esta, la diferencial o la derivada de z en función de t va a ser la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x en función de t, más la derivada parcial en función de z por la derivada de y, por la derivada de y en función de t. Está más revoltoso, pero es un ejercicio sencillo. ¿Sale? Siempre, acuérdense, siempre las definiciones nos las plantean muy feas, muy complicadas, pero está tranquilo este ejercicio. ¿Sí? Pero
la que nosotros nos toca trabajar más en este ejercicio van a ser estas. ¿Sí? Esto fue para una variable. Esta fue cuando y depende solamente de g de t. Y la otra es cuando x de g de t y y de h de t. En esta regla de la cadena aquí, ¿sí? Me dice si z es de dos variables x y y, es diferenciable cuando x tiende a g de u y de v y de y de h de u y de v, ¿sí? Esta va a ser la regla de la cadena. Dos términos. Va a ser una en función de u y la otra en función de v. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esta se construye de la siguiente manera. Me dice, ok, vamos a ponerlo así, es z. Z o f de x, y. ¿Sale? Esa es la cabeza. Vamos a hacer un diagrama de árbol. Se llama diagrama de árbol. Pero lo vamos a aplicar aquí en matemáticas. Ese diagrama de árbol, recuerden que lo utilizamos mucho en estadística, si no me acuerdo. Es un diagrama de árbol. De este diagrama de árbol, esta cabeza o esta punta se van a separar dos. ¿Sí? Se va a separar quién es x y es y. Porque x, ¿sí? F depende de x y f depende de y. Ah, bueno, depende de x y depende de y. Pero a su vez, y depende de dos variables. Y z y y, perdón, depende de otras dos variables. Y depende de quién? De g, de u y de b. Ah, bueno, pues depende de u y depende de b. Depende de u y depende de b. ¿Sí? Y como ya terminé aquí, hasta abajo, entonces vamos a hacer que dependa de cada una de ellas. Dice esto. Cuando están trabajando en paralelo, ¿qué quiere decir en paralelo? Que esta parte izquierda está paralelo con la parte derecha. Cuando están trabajando en paralelo, se suman sus resultados. Y cuando están trabajando en serie, ¿qué es en serie? Pues que se están uno atrás de otro, estos se van a multiplicar. ¿Vale? Este diagrama de árbol nos va a generar exactamente esto de aquí. Ok, ¿cómo va a generarse eso? Bueno, me dice aquí, primero, voy a hacerlo en función de u. Esta es u, la que tengo aquí. Cámara. Ok, entonces va a ser la función, la derivada parcial de f de x, y en función de u. Es igual. ¿Qué va a pasar? Ah, pues me voy a seguir esta regla. Entonces voy a seguir esta rama. Voy a seguir esta rama para llegar a u. Ah, entonces de aquí, aquí, aquí y aquí. Ok, perfecto. ¿Sale? Entonces, esa rama, ¿cómo la voy a sacar? Bueno, va a ser la diferencial de donde sale entre la diferencial a donde llega. En este caso llega a x. Ah, pues llega a x. ¿Sí? Entonces, en esta rama se va a llamar la diferencial de donde sale y entre la diferencial a donde llega. Ah, ok. Entonces va a ser la diferencial de donde sale entre la diferencial a donde llega. Como sigue en serie para llegar a u, estos términos se van a multiplicar por, ahora, esta rama, ¿cómo se va a llamar? Esta roja que estoy dibujando aquí, se va a llamar la diferencial de donde sale, de x, entre la diferencial a donde llega, u. Ah, la diferencial de x entre la diferencial de u. ¿Sale? Pero también tengo otra u del otro lado.
¿Cuál es esa U? Esta U de aquí. Entonces, ¿cómo se llama esta rama? Pues va a ser la diferencial de f entre la diferencial a donde llega, la diferencial de y. Como están paralelas, se van a sumar, porque ya me estoy brincando al otro lado de las ramas. Entonces va a ser más la diferencial de f entre la diferencial de y tengo que llegar a esta rama. ¿Cómo se llama esta rama? Ah, pues es la diferencial de dónde sale entre la diferencial a dónde llega. Porque ya está en serie, estoy seriando esta con esta, estoy seriando esta con esta, diferencial de y en diferencial de u. Y de aquí sale la primera fórmula de la regla de la cadena. Si se alcanza a ver que esta es exactamente la misma que esta. Bueno, ahora me voy por el otro lado. Diferencial de la función entre la diferencial de ¿quién? De b. Ah, vamos a ver ahora esas ramas. Ahora, vamos a empezar por el lado izquierdo. ¿Esta rama cómo se llama? Esta verde. Ah, pues sale de f y llega a x. Ah, pues va a ser entonces la diferencial de f con respecto de x. Porque está seriada para llegar a la b. La diferencial de x entre la diferencial de b. Ah, entonces va a ser por la diferencial de x entre la diferencial de b. Ya me acabé esta serie o esta rama. ¿Sí? Ahora me voy por la otra. Empiezo por esta de aquí. Y esta es de dónde sale a dónde llega. Más, porque ya estoy en la otra rama, entonces como es paralelo, se suman los resultados. Diferencial de f con respecto de y. Porque es serie, ahora es esta serie de acá. Esta serie, esta sigue con esta de aquí. Es de dónde sale y a dónde llega. Diferencial de y o diferencial de b. Y esta fórmula de aquí es exactamente esta fórmula de aquí. ¿Sí? Así es como conocemos la derivada de la cadena de varias variables. Profe, la que puso con asterisco rojo, al final no es sobre... Ah, más bien, no es U, ¿no? En lugar de Y. Sí, era aquí. Sí, aquí lo estoy viendo. Aquí me equivoqué. Aquí lo puse bien, pero acá no lo puse bien. Ahí, de U. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos una f de x, y, z, ¿sí? Cuando x depende de u, v y w. Y y depende de u, v y w. ¿Sí? Entonces va a ser pues la función, sale la función. Ahora van a separar, ¿cuántas? 3. ¿De quién depende? De x, de y de z. Pero x ¿de quién depende? De 3. U, v y w. Y depende de 3. U, v y w. Y z depende de quién? De 3. U, v, v y w. Entonces, ¿cómo me quedaría la regla de la cadena? Ah, pues la primera sería la derivada parcial de f con respecto de quién? De u. Ah, de u. Es igual. Primera serie sería esta.
¿Hacia dónde va? ¿De dónde sale? Ah, pues la diferencial de f entre la diferencial de x. Ah, diferencial de f entre la diferencial de x. ¿Y luego sale de dónde? Ah, porque es una serie, está seriado, diferencial de x entre diferencial de u. Es de dónde sale, perdón, no es f, es de dónde sale y a dónde llega. Ahora, la otra es de aquí a aquí. Ah, pues la diferencial de f entre la diferencial de y, más la diferencial de f entre la diferencial de y. ¿Y llega a dónde? ¿Está en serie con quién? Con la diferencial de f entre la diferencial de u. Diferencial de f entre la diferencial de u. Más, ahora de aquí, diferencial de f en z. Diferencial de f en función de z. Y esa z va en serie con esta. Diferencial de z sobre diferencial de u. Por diferencial de z, diferencial de u. ¿Sí? Esa es una regla de la cadena. La otra regla de la cadena. Ahora voy con v. Ah, pues va a ser df. En la de y sería entonces, ya ve que es diferencial de f respecto de y, entonces sería diferencial de y respecto de u, ¿no? A ver, ¿dónde me equivoqué? En la segunda. Aquí era. En aquí. Es diferencial de f, ¿no? Aquí sale, exactamente, aquí sale de y. Diferencial de y en diferencial de u. Entonces aquí sale, aquí es multiplicación diferencial de y en función de u. Bueno, seguimos. Ahora va a ser en función de b. Entonces va a ser aquí sale de f. ¿Sí? Sale de f y llega a x. Y luego de aquí va a multiplicar aquí. Entonces multiplica diferencial de x y llega a b. Más, ahora sale de f. Llega a y. Y por la derivada parcial de y sobre db. ¿Sí? Porque llega aquí. Y luego de aquí, llega por acá, más la diferencial de f sobre llega a z por, y ahora z, sale de z y llega a b. ¿Sí? Y ya me acabé la segunda, la de b. Y ahora sigue pues con w, de diferencial de f de la cabeza a donde quiero que llegue, a la diferencial de w. Es igual. Entonces de f, nuevamente, sale de aquí. Diferencial de f en función de x. Multiplica porque va seriado para llegar aquí. Diferencial de x en diferencial de w. Más la derivada parcial de la función entre a donde llega a y por la diferencial de y en función de w, que es donde llega aquí. Siguiente, pues en f más, porque ya es paralelo, ya estoy agarrando otra rama, diferencial de f, sí, x, f, diferencial de f entre diferencial de z por diferencial de z, que es donde sale, hacia w. ¿Sí? Y ese sería el conjunto de derivadas parciales que nosotros haríamos para encontrar la derivada de la cadena en varias variables de x, y, z que dependen de u, v y w. ¿Sí? No es necesario que ustedes lo escriban, no es necesario que lo tengan, pero sí es necesario que sepan de dónde sale, porque si llegan a tener, como es esto de materia, varias variables, pueden tener x, y, z y otra variable, ¿no? Entonces, pues el chiste es que sepan cómo utilizar su diagramita de árbol para sacar las derivadas parciales del ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas las vamos a utilizar acá. Déjenme buscar un ejercicio.
Vamos a hacer primero uno levesón. ¿Sale? Entonces, pues aquí están lo que yo tengo que hacer, ¿no? Lo vamos a hacer por aquí por un ladito. Pero antes de por un ladito, déjenme pego esto y me lo traigo para este lado. Este va a ser el ejercicio que vamos a trabajar. Controla la regla de la cadena. Déjenme ver cómo lo ponen acá en el libro. Las derivadas parciales indicadas. Ok. ¿Sí? Me dice, encuentra las derivadas parciales indicadas. Estas son las derivadas parciales indicadas. Me dice que es la derivada parcial, la derivada parcial de z en función de u, la derivada parcial de z en función de b. ¿Sí? Z, ¿quién es? Euler a la xy cuadrada. X es u cúbica y y es igual a u menos b cuadrada. Bueno, en X no tengo b, pero me están pidiendo aquí que tenga u y db. Entonces tengo las dos variables. Entonces es fortuito que X no tenga b. Ah, perfecto, pero sí y sí tiene b. Ok, entonces, si yo no tengo las formulitas culeras estas que acabo de escribir, ¿cómo sacarlas? Pues bueno, hago el diagrama de árbol. ¿Sí? Aquí en este caso la función se llama z. Ah, bueno, pues yo sé que z depende de x y y que estos a su vez dependen de u y v, de u y de v. Entonces, si me está pidiendo z en función de u, entonces ya sé que va a ser la derivada de z en función de u. Es igual, es la derivada de la función, es la derivada parcial de Euler a la xy cuadrada entre la derivada parcial de a dónde llega, de a x, por la derivada parcial de x, que es u cúbica, entre a dónde llega, ¿sí? En función de u, más, ¿sí? Ya llegué a u, ahora voy por la otra rama. Como cambié de rama, ya sé que se van a sumar. Es la derivada de la función entre a dónde llega, por la derivada de la función de y, en este caso y es u menos b cuadrada, ¿a dónde va? ¿Sí? Fíjense, ya estoy sustituyendo valores. Ahora voy por la otra derivada. Me dice la derivada de z en función de b. Ok, entonces ahora voy a llegar aquí, aquí, de aquí, aquí. Ok, el primer camino es la derivada de la función exy cuadrada en función de a dónde llega por la derivada parcial de x, en este caso x es u cúbica, en función de b, más, ahora me voy por la otra rama, la derivada de z, Euler a la xy cuadrada, sobre a dónde llega, a y, por la derivada parcial de y, u menos b cuadrada, entre db. Y tengo que solucionar estos dos ejercicios para saber cuál es la variable. ¿Se entiende hasta aquí qué fue lo que hice?
Sí, profe. Entonces tengo que hacer esas derivadas. Entonces, pues ya, vámonos a hacer esas derivadas. Entonces voy a hacer primero el azul. La derivada de z en función de u es igual. Este es en función, la derivada parcial en función de x. Ah, bueno, pues va a ser, yo ya sé que va a ser Euler a la x y cuadrada por la derivada parcial de x y cuadrada en función de x, que va a multiplicar a esta. Como es una u al cubo en función de u, entonces va a ser 3 veces u al cuadrado. Más es esta función ahora en función de y. Ah, va a ser Euler a la x y cuadrada por la derivada parcial de x y cuadrada en función de y. Por, ¿sí? Es esta derivada en función de u. Ah, pues va a ser 1 menos 0. ¿Por qué 1 menos 0? Porque estoy derivando en función de u. Y como estoy derivando en función de u, la derivada de u entre u pues es 1 y la derivada de b cuadrada entre u, que no tiene nada que ver con u cuadrada, la b cuadrada, la u, perdón, con b cuadrada, entonces es una constante, es un 0. ¿Sí? Pero para no generarles confusión, la voy a escribir aquí, la voy a escribir separada, derivada de u en función de u menos la derivada parcial de b cuadrada en función de u. Este ya sé que es 1, este ya sé que es 0. Y así está menos confuso. Esto va a quedar aquí, Euler a la x y cuadrada por y cuadrada. Por 3 veces u cuadrada. Más Euler a la x y cuadrada por, ahora va a ser 2 veces xy. ¿Sí? Por 1. Entonces, de aquí me va a quedar que es 3 veces y cuadrada por u cuadrada por Euler la x y cuadrada más 2xy por Euler a la x y cuadrada. Parcialmente ya tengo mi resultado. Parcialmente. Este es un resultado parcial. ¿Sí? Ese es un resultado parcial. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el resultado en función de u. Bueno, pues tengo que ponerlos en funciones de u. ¿Sí? Tengo que ponerlos en funciones de u. Bueno, ahorita lo voy a dejar así, en resultado parcial. ¿Sale? Vamos a sacar ahora la de z. Perdón, la de b, la roja. Vamos a sacar esa. Ahora, vámonos por la derivada. Derivada parcial de z en función de b. Esto es igual. Ahora va en función esta. Dice, es Euler a la x y cuadrada por la derivada parcial de x y cuadrada en función ¿sí? En función de x que va a multiplicar a 0. ¿Por qué 0? Porque b no tiene nada que ver con u cúbica, entonces es una constante, va a ser 0, más
la Euler a la XY cuadrada por la derivada parcial ahora de XY cuadrada en función de Y, que va a multiplicar a, separo las dos, derivada de U en función de B menos la derivada de B cuadrada en función de B. Esto ya sé que es 0. Y esto ya sé que es 2 veces B. Entonces, esto va a quedarme aquí 0 más, aquí me va a quedar Euler a la XY cuadrada, que multiplica a 2 veces XY. Multiplica a menos 2 veces B. ¿Sí? Todos se dan cuenta qué es lo que está pasando. Sí, profe. Sí, profe. Y este es mi resultado parcial. ¿Sí? Se puede decir, después de que ustedes traten de analizar esto que acabamos de hacer, se puede decir que esos son los resultados parciales. ¿Sí? Esos pueden ser los resultados parciales. Sin embargo, se fijan, tenemos funciones revueltas. Tenemos funciones de X y Y con funciones de U y de V. ¿Sí? Pero como estamos haciendo la derivada parcial de una función en dos variables, en otras dos variables, que es U y V, por eso son los resultados parciales. ¿Qué resultado parcial? Ah, bueno, pues si yo tengo que la derivada de z en función de U es igual a 3y cuadrada, U cuadrada, Euler a la XY cuadrada, más 2 veces XY por Euler a la XY cuadrada, entonces lo que voy a hacer es sustituir X y Y. A, X vale U al cubo y Y vale U menos B cuadrada. Eso es lo que vamos a sustituirle. Entonces, este resultado va a ser 3 veces U menos B cuadrada al cuadrado por U cuadrada por Euler a la U cúbica por U menos B al cuadrado más 2 veces U cúbica U menos B cuadrada por Euler, ¿sí?, a la U cúbica por U menos B cuadrada al cuadrado. Para que todo quede en función de U y de B. Porque es lo que nos está pidiendo el resultado, en función de U y en función de B. Entonces, aquí me va a quedar, pues, vamos, si no lo quiero simplificar, no lo simplifico, ya me doy bien servido con que hayan, ay, hijo de su chingada, con que hayan ustedes nada más sustituido los valores. ¿Sí? Entonces, ese sería en Z.
z en función de b es igual a menos 4xy por b por Euler a la xy cuadrada. Entonces, de nueva cuenta, sustituir x, y. Entonces, dz en función de b, esto es igual a menos 4 por u al cubo por u menos b cuadrada por b por Euler a la u al cubo por u menos b cuadrada al cuadrado. Y ahora sí, estos dos serían los resultados. Resultado final. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es una derivada de la cadena. Estos dos resultados son los resultados finales. Acá están los resultados parciales. Es sencillón, pero ya nomás lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de u y de v. ¿Sí? Hay ocasiones en que en otros libros, en vez de u y de v, cambian. Unos son s y t. Pero bueno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, pero ya no se desarrollan, por ejemplo, las multiplicaciones, ¿verdad? Solo Si las lo dejamos. quieres hacer, desarrollalo. Pero nuevamente, como te estoy diciendo yo, si lo quieres dejar nada más indicado, déjalo indicado. Si yo te lo pido en el ejercicio específico, hágame el mayor simplificación que tengo, me lo hace. Profe, entonces siempre es recomendable hacer el diagrama para no perder el... Bueno, para saber... Otra vez, si tú quieres hacer el diagrama, lo haces. Si tú quieres tener tu tarjetita ya por ahí y poner las variables que son, si son dos o son tres, cómo se comportan las diferentes derivadas de la cadena, la regla de la cadena en varias variables, lo puedes tener. Yo solamente te estoy dando la herramienta de cómo salió todo eso, ¿no? Permítame un momento.
Ok, entonces más o menos se entiende qué es lo que vamos a hacer con esto, regla de la cadena. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Nos vamos a martirizar un poquito. Compañeros, ya es hora. Unos levesones, profe, para agarrarle el rollo. Sí, vamos a empezar con algo suave. Pues yo diría que no suave, pero sí que estuvieran terrones. A ver, vamos a hacer este. ¿Por qué? Porque luego después en el examen dicen, eso no nos puso. Y luego lloran. ¿Por qué? Porque muy probablemente la próxima sesión empecemos con integrales dobles y triples. Por ejemplo, este ejercicio que les acabo de poner ya está representando como R y S. ¿Sí? Ahora la X la cambió por U, la Y la cambió por B, la Z se cambió por W, y ahora todo en vez de estar en X y Y, ahora está en U y V. Pero es exactamente lo mismo. A ver si le alcanzan a checar. Este es el A, este es el B y este es el C. Ahorita les voy a poner eso. Son en dos variables nada más. ¿Sale? Es exactamente lo que acabo de hacer. Nada más ya tiene unas funciones un poquito diferentes. ¿De acuerdo? Ahí se van a dar cuenta, ¿no? Ahí se van a dar cuenta qué es lo que va a pasar. Esta es la tarea número ¿qué? De la unidad 4. La tarea 2 de la unidad 4. La 4. Muy bien, ahí está. Bueno, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Ahorita antes, déjenme dejar de grabar para que no se me haga tanta gente, tanto desorden.